Hola, buenas tardes. Es la exposición final para la asignatura Clínica en Derecho Penal de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Liceo Pedro de Gante. El tema a tratar será la etapa del juicio en el sistema penal acusatorio adversarial. La etapa de juicio es la fase final del proceso, en la cual se toman las decisiones esenciales del mismo, se discuten los razonamientos del ofendido, la víctima y el imputado, y se toma propiamente la decisión del caso. El juicio debe realizarse en la audiencia pública, fundamentado en los principios rectores del artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juicio oral se inicia con los alegatos de apertura regulados por el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa deben expresarse las posiciones de los sujetos procesales. El alegato de apertura es determinante porque es la primera impresión que tiene el juez sobre los antecedentes y sirve para ir hilvanando la teoría del caso. Se deben exponer hechos de manera objetiva. El anuncio de las pruebas que los respaldan deben de ser acordes a la versión. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el desahogo de las pruebas debe hacerse durante la audiencia de juicio oral, excepto en los casos en que existan pruebas anticipadas e irreproducibles. Los sujetos procesales y testigos deben cumplir con el principio de la oralidad y serán interrogados de manera oral por las partes. Se podrán aceptar las pruebas materiales, documentales y evidencias admitidas en la etapa intermedia. Deberán contestarse en el interrogatorio del auto de apertura de los testigos y los peritos convocados. De acuerdo con lo previsto en el artículo 395 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención al principio de contradicción, corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima y finalmente los de la defensa. Si la defensa decide no ofrecer ninguna prueba a juicio, es decir, decide llevar una defensa pasiva, le corresponderá la carga de la prueba al acusador. En la defensa pasiva, el abogado defensor buscará controvertir los medios de prueba y hechos que tiene el Ministerio Público en contra del imputado. En la defensa activa, el abogado defensor ofrecerá medios de prueba de defensa y también controvertirá los de su oponente. Antes de comenzar sus declaraciones, los testigos serán instruidos acerca del procedimiento del juicio. En el interrogatorio y contrainterrogatorio, deberá informárseles de las obligaciones y responsabilidades que les competen. Asimismo, estos harán saber ante la autoridad jurisdiccional su vínculo de parentesco e interés con las partes, así como cualquier otra circunstancia útil para apreciar la veracidad y valorar su testimonio. La función fundamental del interrogatorio es presentar un testimonio de manera efectiva, lógica y persuasiva, pues servirá para comprobar la teoría del caso basada en un relato coherente de los hechos. Su finalidad es el convencimiento del juez y a través de los testigos se debe lograr un relato veraz de los hechos. Con el contrainterrogatorio se persigue claridad y credibilidad en las declaraciones del testigo. El artículo 373 del Código Adjetivo de la Materia refiere que la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita su respuesta. La defensa debe oponerse a algún elemento material o probatorio que se pretenda introducir en el proceso por alguna de las partes o por el juez. Al objetar, el abogado debe hacerlo de manera oportuna, específica y con un fundamento correcto. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, se podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos elaborados por ellos o cualquier registro de los actos en los cuales las partes hubieran participado. La prueba superveniente o nueva está regulada por el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por algunas de las partes, siempre y cuando pueda justificarse no haber conocido previamente de su existencia. Los alegatos de clausura son la exposición o la argumentación que realizan los litigantes con la finalidad de exponer al juez o al tribunal
las conclusiones y consecuencias de las pruebas rendidas. Puede haber réplica. En el alegato de clausura, el imputado puede manifestar lo que considere prudente. Una vez que se cierra el debate o el alegato de clausura, el juez o el tribunal deberá deliberar su veredicto y emitir una sentencia. Las sentencias condenatorias deberán sustentarse en las pruebas desahogadas en el juicio oral y solo cuando el acusado sea fehacientemente responsable del hecho delictuoso, en caso de duda, se le absolverá. El juicio oral concluirá con la individualización de la sentencia, cuando se precise cuál es la pena impuesta a cada implicado. De acuerdo al artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que el fallo sea en sentido absolutorio, podrá ser por falta de pruebas, una causal de exclusión del delito, atipicidad, error de tipo vencible. De acuerdo a lo establecido en el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado. Hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado tentativa, además de la manera en como el sujeto activo haya intervenido para realizar el tipo, alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Al dictar la sentencia condenatoria, se indicarán los márgenes de punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados con los elementos del tipo penal que se le atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. La duda razonable es el nivel de certeza que un miembro del jurado debe tener para encontrar a un acusado culpable de un delito. Si están convencidos, más allá de una duda razonable, de su culpabilidad, deben sentenciar. Por lo tanto, consideramos que la duda razonable es un estándar probatorio que se utiliza en todos los procesos penales. Si el juez dentro del juicio tiene una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, deberá absolverlo de inmediato. Los recursos procesales en materia penal son la impugnación, el recurso de revocación, la apelación. El artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las apelaciones de resoluciones de un tribunal de enjuiciamiento, sobre las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. La sentencia definitiva en relación con aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no se comprometan el principio de mediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave al debido proceso. Muchas gracias por su atención. De mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado.